totes, com esteu? Jo sóc l'Ariana Jiménez Beltrán. Benvingudes un dia més a la visita. La visita és aquest espai d'entrevistes que hem impulsat des de Revista Deriva per parlar de temes relacionats amb el coronavirus, però no necessàriament. Avui tenim amb nosaltres a la Daniela un cop més, perquè el dijous va fallar una mica la connexió i avui la tornem a tenir aquí. I amb ella estarem parlant sobre estat d'alarma, privilegis i comunitats racialitzades en resistència. A dir-vos que podeu fer els comentaris que vulgueu i les preguntes que tingueu, sempre quan siguin respectuoses, i que les compartirem amb elles i entre totes les intentarem resoldre. I dit això, donem pas a que es connecti la Daniela. Entonces, estabas hablando de la importancia de no naturalizar el hecho de ser madre soltera, ¿no? Claro, o sea, una cosa es ser madre soltera por elección, es decir, haber ido a alguna clínica o hospital a hacer una inseminación, y otra cosa es lo que me ha pasado a mí o a muchas otras compañeras que junto con quien era mi pareja tomamos la decisión de tener un hijo, o bueno, en otros casos pasa que metes la pata, pero bueno, y que en el caso del padre de mi hijo tomó la decisión él de apartarse, y una cosa es romper la relación afectiva con la madre, pero otra cosa es desaparecerte 2 años, ¿no? Pero luego justo otra parte del trabajo que estamos haciendo es lo que decía, ¿no? O sea, politizar y entender el abandono paternal como una herramienta de control hacia las madres, porque ellos saben que tú vas a tener que hacer el doble de trabajo a nivel de generar entrada económica y el doble de trabajo a nivel de cuidados, ¿no? Es decir, tienes que generar el doble de dinero con la mitad de tiempo. Sacar la cuestión del abandono paternal del discurso de la pareja, porque el abandono y el no hacerse responsable de los cuidados de un hijo, por el cual muchos de estos hombres tienen la patria potestad, aparte es decir, tienen poder por sobre esos niños, y cuando les da la gana se incorporan, y cuando les da la gana se desincorporan de la vida de los menores. Digamos, como una de las cosas que pasa es que esta conversación sobre lo que implica padres abandonadores, cuando las madres que vivimos esa violencia explicamos esas situaciones, se nos sitúa como si estuviésemos enamoradas de los padres y nos dicen que tenemos que superarlo, ¿no? Como si esto se tratase de una cuestión de una relación afectiva con ese sujeto, cuando en realidad hay un tema en donde no solamente es que no asume sus responsabilidades de crianza y económicas, sino que tienen el poder a través de la patria potestad de ejercer control por sobre el niño y por sobre la madre. Por ejemplo, muchas compañeras que cuidan, pagan, crían ellas solas, no se pueden ir de viaje sin una autorización del padre. Así el padre no figure, así no haya pasado pensión. No pueden mudarse, no pueden inscribir a los niños al colegio, etcétera, ¿no? Entonces, una de las partes, digamos, del trabajo que hago junto con la compañera Linda Porn es también de politizar y de, digamos, visibilizar todos los mecanismos de control y de violencia que hay a través de la legalidad de la patria potestad, ¿no? Y cosas como, en parte, bueno, luego seguro hablaremos un poco del tema de las quitas de custodia, ¿no? O sea, a una madre le pueden quitar la custodia por llegar varias veces tarde a recoger a su hijo al colegio, y existen casos en donde se da por eso, o porque le hayan desahuciado, o por ser trabajadora sexual, o por ser madre soltera, ¿no? O por pasar por una depresión, por ejemplo, por estar en este tipo de situación, y automáticamente se te retira la custodia y se te puede retirar hasta la patria potestad, ¿no? Y se te castiga. Sin embargo, los padres pueden salir e incorporarse a la vida de los menores cuando les da la gana, ¿no? Y padres que se han desaparecido 3 años, de pronto aparecer a reclamar una patria potestad, luego reclamar una custodia, luego incluso el camino normal que hemos visto es: primero se desaparecen, luego piden la patria potestad, luego piden la custodia y luego acusan a la madre de no estar capacitada para cuidar al niño, y cuando el niño tiene 5, 6, 7 años te lo quitan, ¿no? Que es una práctica común del patriarcado, y a nosotras nos parece súper importante denunciar este tema, porque cuando hablamos de violencia de género, muchas veces solamente se habla de la violencia en el espacio público, en las fiestas, de la violación, que hay que denunciarla, y me parece perfecto. Pero una de las peores violencias que hay es el maltrato a las madres a través de los menores, ¿no? Utilizando a los niños como herramienta para controlar y maltratar, ¿no? Y que puede llegar a cosas tan aberrantes, pues como padres que para torturar a la madre
la intentan denunciar por no estar capacitada de cuidarlo y hasta hacen meter a los hijos en centros de menores, es decir, no es que los cuidan ellos. Ahí está. Ahí buscando, no sé qué quiere leer, pero bueno. Buscando información. Alguna cosa, pero bueno. No es que lo hacen, incluso es lo que decía, ¿no? O sea, padres que llegan al nivel de violencia de denunciar a las madres y no asumir ellos la tutela ni la custodia de los menores, sino pedir que los metan a un centro, ¿no? Pues solamente con la intención de maltratar a la mamá, ¿no? Y entonces es una violencia patriarcal que está bastante invisibilizada y es bastante grave, ¿no? Yo muchas veces he dicho cuántas compañeras preferiríamos que estos personajes nos peguen, nos meten un puñete en el ojo y yo tener mi ojo morado y poder ir a la policía a denunciar. Pero como es maltrato psicológico, económico, etcétera, digamos, también es muy importante ver que el machismo es muy astuto, o sea, ellos no son torpes, ellos saben cómo se están actualizando los discursos feministas, cómo se está actualizando a nivel social lo que se considera o no maltrato, ¿no? Y entonces ellos buscan también sus nuevas técnicas de maltrato. Completamente. Esto decías que lo habías estado trabajando con Linda Por. Hicisteis un directo este finde. No sé si la gente que no lo haya visto lo puede recuperar en algún lugar o lo colgaréis para tener. Sí, por suerte una compañera lo grabó y lo vamos a colgar por Facebook. O sea, seguro lo pondré en el YouTube y ya lo compartiremos estos días, porque pensábamos que lo habíamos, o sea, lo guardamos, pero estas cosas de Instagram, pues que se borran tan rápido. Sí. Y entonces, pero por suerte una compañera ya lo había grabado, entonces pudimos recuperarlo. O sea, que lo vamos a colgar. Que esa conversación era más en relación al tema de la Dirección General de Atención a la Infancia y Adolescencia y las quitas de custodia, ¿no? Vale, súper. Sí, luego podemos hablar también de esto, a ver cómo el estado de alarma un poco también ha afectado a esto. Bueno, para entrar un poco en materia, bueno, como decíamos antes, hablaremos un poco de cómo este nuevo estado de alarma y la llegada del COVID está afectando un poco al racismo estructural que ya viene pasando de siempre. Primero quería empezar preguntándote un poco esto, si puedes contar de manera concisa para la gente que no sepa muy bien qué es esto del racismo estructural y también para los que lo saben, para refrescar un poco la memoria, un poco qué es, por qué se origina y un poco por qué se perpetúa sigue aún vigente, ¿no? Sí. Bueno, sí, desde hace unos años los movimientos antirracistas que hay en el contexto español, europeo, global, etcétera, se apunta mucho al término a palabras como racismo institucional y racismo estructural. ¿Por qué? Porque por lo general, desde la izquierda blanca, que es la que ha tenido como, digamos, el monopolio mediático y político del debate sobre el racismo, solamente señala lo que es el racismo social. Es decir, cuando tu vecina es racista, cuando alguien te ataca en el metro, cuando alguien te dice vete a tu país cuando estás en el supermercado. Obviamente eso es racismo, obviamente hay que, digamos, condenarlo y combatirlo, pero digamos, dos partes de lo que es más importante en relación al racismo están absolutamente normalizadas, normativizadas y naturalizadas, que es el racismo estructural, es decir, vivimos en una estructura social racializada donde a nivel masivo, obviamente existen excepciones, ¿no? Pero hablando a nivel como masivo, la cúpula la ocupa la población blanca a nivel global, y la base la ocupan las poblaciones racializadas. Un segundito. ¿Qué necesitas? ¿Quieres premio? Tranqui. ¿Sí? Un segundito. ¿Quieres premio? Nosotras también queremos premio. Bueno, mientras Inti recoge su premio, os cuento un poco. Esto es la visita. Ha sido muy rápido, Daniela, vale. La base la ocupan... ¿Qué? ¿Qué quieres? ¿De colores? Ya, un segundito, perdón. No pasa nada, lo voy contando a trozos. Esto es la visita, que es un espacio que hemos creado en Revista Deriva. La visita es una serie de entrevistas que estamos haciendo estos días de cuarentena. Entonces, bueno, hoy estamos aquí con Daniela Ortiz para hablar un poco de estado de alarma, racismo y comunidades racializadas en resistencia. Y ya, gracias. Chocolate, los premios para Monter. Sí, de acá a media hora cuando eso suba. Y bueno, claro. Entonces,
la cuestión estructural también tiene que ver con la permanencia del orden colonial, es decir, el orden colonial no se acaba con las independencias y el racismo no se acaba cuando cae, digamos, el apartheid en Sudáfrica, que es uno de los momentos que se cuenta como que se acabó el racismo, ¿no? Sino que busca nuevas fórmulas, ¿no? Y el sistema de control migratorio actual, es decir, todas las normativas de la ley de extranjería, los procesos de persecución, detención, deportación de migrantes, las muertes en las zonas de frontera, son la actualización contemporánea del colonialismo, es decir, son todas personas, las personas migrantes que viven esas violencias son personas que provienen de las excolonias, eso es súper importante, no es simplemente una persona que se desplaza de un lugar a otro, sino son personas racializadas del sur global y de las excolonias, ¿no? A las cuales se les aplica esas políticas y es la forma que Europa ha encontrado de reproducir el orden colonial, es decir, la violencia, la explotación y todas esas situaciones que hay en el sur global al interior de las fronteras europeas, ¿no? Y eso vendría a ser todo ese aparato legal, todo ese aparato jurídico, todo ese aparato, digamos, policial, militar en las zonas de frontera, etcétera, vendría a ser lo que es el sistema de lo que llamamos racismo institucional, que goza con mucha impunidad, ¿no? O sea, es, digamos, más legítimo denunciar que tu vecina te diga vete a tu país, pero está absolutamente normalizado el poder que tiene la oficina de extranjería de efectivamente mandarte a tu país, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque siempre se equipara la ley como algo legítimo, cuando la ley históricamente ha sido la herramienta que ha utilizado Europa para ejercer violencia contra los pueblos del sur, y en este caso es como lo utiliza en el contexto europeo, ¿no? A través de la ley de extranjería, y de hecho es muy interesante ver eso con la ley, de que el término que usan por excelencia es inmigrante ilegal, o sea, es en la ilegalidad y la legalidad que la decían ellos, no la decimos nosotros no tenemos ni derecho al voto, o sea, y es una legalidad impuesta, ¿no? La que siempre ha determinado y ha legitimado esas violencias, ¿no? Claro, entiendo, hablas de, bueno, de esta división del mundo, ¿no? Que tiene mucho que ver precisamente con el orden colonial. Entiendo que entonces estas estructuras lo que hacen es continuar favoreciendo al capitalismo. ¿Qué relación hay un poco con esto, no? O sea, Sí. ¿por qué un poco? Si claro, o sea, desde los antirracismos en los cuales yo milito, nosotras vemos el capitalismo, el patriarcado y el colonialismo como un sistema que funciona de forma conjunta, o sea, ninguno de esos ejes principales del sistema de opresión actual podría existir sin el otro, ¿no? Se necesitan el uno al otro. Europa no podría tener la acumulación de capital que tiene para hacer el proceso de industrialización, por el cual se jactan de ser superiores al resto del mundo, ¿no? Y de ser más civilizados y más desarrollados en sus términos, ¿no? Y llamarnos países subdesarrollados a nosotros, etcétera, si es que no hubiese tenido 300 años de legalidad que le ampare la esclavización violenta y sistemática y explotación de, sobre todo, personas del continente africano, también personas asiáticas, también personas de Abya Yala, Latinoamérica, etcétera, ¿no? Y no solamente es la explotación de mano de obra esclavizada que han tenido durante todos estos años, que les ha permitido acumular ese capital para hacer esa industrialización, sino que también han podido explotar nuestros territorios, que eso es otro, las materias primas y controlar los territorios, ¿no? Y después, bueno, imponer un sistema económico, un único sistema de organización social a través del Estado-Nación, etcétera, ¿no? O sea, y entonces en ese sentido, pues el capitalismo actual no podría existir si no existiese el colonialismo, ¿no? Y como tampoco podría existir si no existiese el patriarcado, ¿no? O sea, se necesitan mutuamente para poder sostenerse, ¿no? Sí, un poco en relación a esto que dices también de cómo esta desigualdad estructural, y entrando ya más en el tema del estado de alarma, hablábamos el otro día también que Elio Garcés publicaba un artículo en Apuntes de Clase que se llama Estado de alarma y capitalismo racial, 3 notas para una interpretación materialista del racismo, que está muy bien, y él hablaba un poco de esto, ¿no? Que tanto la llegada del virus como la aplicación del estado de alarma no ha creado unas luchas nuevas, sino que son unas luchas que han estado presentes durante muchos años, pero sí que te quería preguntar cómo estáis viviendo vosotras la llegada del virus en relación al racismo existente en España y en Cataluña. O sea, claro, el virus, no el virus, sino la respuesta que tienen los estados al virus, ¿no?
Primero, obviamente, España ha tenido una respuesta militarizada, ¿no? De hecho, con todo este discurso bélico, no desde Tomás Sankara o los zapatistas, sino un discurso bélico, pues desde el rey Felipe y un ejército español que es el mismo que invade Irak, ¿no? Primero, por un lado, eso han legitimado todo un discurso de guerra, etcétera, pero desde ese ejército. Y por otro lado, lo que han generado tanto a nivel social, a nivel discursivo, a través de los medios de comunicación, como a nivel legal, con la aplicación del estado de alarma, que tiene todo un mecanismo legal para proteger a las fuerzas del orden, es generar un mecanismo de impunidad ante las situaciones de violencia que vaya a ejercer la policía o el ejército. Y la policía o el ejército, antes de la situación del estado de alarma o de la situación del virus, ha sido históricamente racista y colonial. Entonces, ellos no han dejado de ser racistas o coloniales, no ha habido ningún tipo de trabajo en relación a esas instituciones que quite el racismo cotidiano que ya ejerce la policía en sí, que hace, redadas racistas, utilizando perfiles raciales para detener a compañeras y compañeros en la calle, pero más bien ahora ya todo ese aparato que ya venía funcionando de racismo en el espacio público, lo que hace es que se refuerza, como también se va a reforzar en los siguientes semanas y meses la situación de violencia en el contexto del sur global. O sea, de momento, con el proceso, digamos, de avance de la pandemia, todavía no ha llegado a los territorios del sur, ¿no? Pero ya estamos empezando a ver, por ejemplo, que los gobiernos coloniales de los estados-nación impuestos en los territorios de Abya Yala, de Latinoamérica, también están aplicando lógicas militares y policiales, sobre todo, obviamente, en barrios de gente pobre, es decir, gente racializada. En los barrios ricos de Lima les piden a los pitucos limeños de: señor, por favor, haga el favor de volver a su casa. Así le habla la policía. Pero en La Victoria o en el Callao viene el ejército, ya ni te digo ni el serenazgo ni la policía, viene el ejército y directamente te agrede físicamente, que es lo mismo que pasa acá. A un señor de Sarriá le pondrán una multa, quizás, pero a la gente racializada, como hemos visto, que se está denunciando con distintas grabaciones, y aparte, imagínate, eso es lo que llega a ser grabado, imagínate todo lo que está pasando que no llegamos a ver, ¿no? Entonces, directamente no hay ni espacio de explicación, porque esa policía y ese ejército sabe que tiene impunidad en relación a esto, ¿no? Y el otro eje donde yo creo que se va a manifestar toda esta violencia racista colonial es en situaciones como la que se están empezando a dar en el contexto de Ecuador o de Brasil, las raíces del nombre Abya Yala entiendo que son de la zona del Caribe. Por ejemplo, como lo que está sucediendo en Ecuador, ¿no? O sea, que son contextos en donde, por ejemplo, en Lima hay solamente 60 unidades de cuidados intensivos disponibles para una ciudad de 14 millones de habitantes, ¿no? Entonces, con la situación de empobrecimiento que tienen esos países, el impacto de una situación como la del COVID-19 implica pues una situación de muerte. Entonces hay gobiernos como el de Bolsonaro o gobiernos como el ecuatoriano que se han negado a tomar políticas en relación a esto, y en Ecuador hay gente que está muriendo en su casa, en la calle, en el pasillo. O sea, es una cosa realmente muy impactante, y eso solamente está comenzando, ¿no? O sea, no quiero pensar Brasil de acá a 2 meses. Como debe estar, claro. Esto, bueno, como Daniela ha contestado una pregunta por aquí, animaros a escribir lo que necesitéis y ella lo irá respondiendo. Quería preguntarte en relación a esto, también hablábamos un poco el otro día, que tú me decías que las lógicas que se estaban usando para diseñar todo el confinamiento eran lógicas capitalistas, ¿no? Porque esta Europa fortaleza como que no podía entender que se había colado el COVID y todo esto. Me hablaste de una cosa que era, por ejemplo, la gestión de la alimentación. Creo que sería guay que lo contaras porque es bastante interesante. Dices de la forma de organizar, no sé. Sí, de la forma de organizar un poco. Claro, o sea, ahí hay más que nada, otra perdona, cosa. O sea, más que nada por esto, porque se está hablando también mucho, en plan, esto va a suponer un cambio de sistema
todo va a cambiar, pero realmente se está gestionando del mismo modo, ¿no? Bueno, lo que va a hacer es que se va a reforzar o sea, si no nos organizamos a nivel político para aprovechar este momento de debilitamiento del capitalismo, lo único que va a salir acá es un capitalismo reforzado mucho más violento, ¿no? Entonces, por ejemplo, una de las cosas que pasa, por ejemplo, es que España no reconoce que hay pobreza en su país. ¿Entiendes? Primero, porque la población pobre por excelencia es la población migrante y racializada, poblaciones que no somos considerados ni siquiera como sujetos ni políticos ni como ciudadanos, ¿no? Entonces, por otro lado, España es un estado capitalista en donde, si te fijas, las primeras respuestas que tuvo el gobierno fue, primero, las empresas, luego, ¿qué necesitas? No, pero espérate, ahora, un ratito, ahorita voy. Me voy a sentar acá ya, porque si no Tranqui, se va a tú ponte desesperar. Sí, donde tengas ya. que estar. Aprovechad para ir presentando preguntitas Sí. si queréis. Y entonces, las respuestas primeras ha sido, digamos, ir desde la cúspide, ¿no? Ir desde arriba, ir primero a las empresas, a las multinacionales, proteger eso primero, luego a las pequeñas empresas, a los autónomos, y hasta el momento, acá no hay ninguna política de apoyo económico a las familias que no tienen dinero. O sea, básicamente es como, bueno, vete tú a buscar la comida, ¿no? Entonces, yo puedo tener muchísimas críticas para el contexto peruano y el gobierno peruano y etcétera, pero, por ejemplo, una política que se puso para que la gente pudiese cumplir la cuarentena en el contexto de Perú fue dar 380 soles, que no es mucho dinero, pero es por lo menos tener el mínimo para cubrir ciertas necesidades ese mes alimenticias, ¿no? Y fue la primera política que se puso para que se pudiese cumplir esa cuarentena, porque si no, directamente, ¿qué pasa? La gente se ve obligada a trabajar, y entonces ahí te arriesgas a dos cosas. Una, a que te contagies y que tengas que estar luego 15 días metido en un hospital o con una situación terrible de riesgo, y la otra, a que te detenga la policía en la calle si no estás cumpliendo una actividad que está legalizada y estás, digamos, dentro del territorio que acá llaman informal, ¿no? Que vendría a ser todos aquellos trabajos que realizamos las personas migrantes que no nos permiten acceder al sistema económico formal, como lo llaman ellos, ¿no? Entonces también te expones a la persecución policial por eso, o por ir a buscar alimentos donde algún grupo de compañeras, o sea, porque estos días, por ejemplo, se montó la red de cuidados antirracistas, y claro, y hay compañeras que están tomando riesgos inmensos por trasladarse de un lugar a otro, tanto para entregar alimentos como para recogerlos, ¿no? Porque ante los ojos de la autoridad, el trabajo que están haciendo las redes de base, y lo vimos con los compañeros manteros que desde el sindicato están cosiendo las mascarillas, y la policía los multó y los detuvo porque dentro de sus lógicas no consideran legítimo ¿qué dice? Bueno, ahora voy a leer. No consideran legítimo ese trabajo que se está haciendo, ¿no? Entonces, claro, ese trabajo político de sostén de la vida, de solidaridad, de organización, de reparto de alimentos, de recogida de alimentos, de recogida de dinero, etcétera, ¿no? Entonces, todavía uno se expone a esa situación, ¿no? Pero sí también creo que es muy interesante ver la rapidez con la que las redes antirracistas y tantos, o sea, son muchos grupos que se han organizado a los 2 días, porque ya sabemos nosotros cuáles son las consecuencias, ¿no? Pero dentro de la situación terrible que se está viviendo, sí es muy interesante ver que los primeros en preocuparse, no de la cuota de autónomos, no ni del alquiler, ya, o sea, los primeros, porque muchos de los compañeros están en situación de ocupar, sino de la situación de la comida, ¿no? Han sido los colectivos migrantes y racializados, ¿no? O, por ejemplo, claro, los colectivos de trabajadoras domésticas también, ¿no? Que están denunciando no solamente el riesgo en el que se les ponen, sino que a muchas las han despedido automáticamente, la situación en sus lugares de trabajo también, ¿no? O sea, desde jefes que les obligan a dormir en la casa para ellos protegerse del contagio, etcétera, ¿no? Ayer, que era el día del trabajo doméstico, las compañeras, por ejemplo, de CEDOAC,
hicieron una entrevista con SOS, y nada, que es muy importante ver porque ahí se está también como reforzando toda esa violencia que va a venir luego, ¿no? Claro. ¿Quieres mirar alguno de estos que te veo que estás mirando? Sí, veo, sí, sí. Dice, Mira, si por se, ejemplo, la de Jordi, Jordi. si se establece finalmente algún mecanismo de renta básica, ¿cómo se cómo se va a garantizar que llega a las personas migrantes? Claro, eso es súper complicado, pero yo no sé exactamente cómo lo han hecho en Perú. Perdón, un segundito, ¿vale? A ver, No ¿qué pasa quieres? nada. Sí, animaros Ya, a ¿ese? seguir con las preguntas. Ahí Nos está, queda ya. media hora más o menos, así Vale. que aprovechad ahora. Ya, y no sé cómo se tendría que hacer, pero bueno, eso se puede explorar, creo, mil maneras de ver la forma en la que uno se puede acercar y cobrar no sé, un dinero para poder alimentarse, por lo menos, ¿no? Dice, ¿qué Claro, opinas de la medida dime. de Portugal de legalizar a las ilegales durante este confinamiento? Bueno, yo lo que decía, ¿no? Tiene que haber una pandemia para que a las personas ilegalizadas por la ley de extranjería racista nos den papeles. O sea, es increíble que tenga que haber una situación tan extrema como para que se tome una medida como la que tomó el gobierno portugués o como lo que estaba haciendo España acá, ¿no? Que decían que aquellos médicos y enfermeras y personal sanitario migrante que no tuviese autorización para trabajar se lo iban a tramitar de forma express porque se nos necesitaba, ¿no? Entonces, por un lado es una lógica, digamos, como utilitaria, ¿no? Y lo otro a mí no me parece ningún favor, o sea, de hecho, porque hay gente que lo narra como si fuese, wow, Portugal antirracista. No, Portugal no es antirracista, Portugal sigue siendo racista, lo que pasa es que han tomado esa medida para evitar que las personas migrantes y racializadas sin permiso de residencia no puedan ir a un hospital, ¿no? O sea, es una medida también utilitaria a sus beneficios, ¿no? Claro, mira, ¿crees que las personas euroblancas pueden participar en redes antirracistas o deberían quedarse en sus redes? Ahora, antes de contestar, te quería preguntar un poco de esto también. Hablas de la importancia de la organización política un poco como para cambiar estas estructuras, entonces quería preguntarte tres cosas. ¿Cómo lo estáis haciendo? ¿Qué necesitáis? ¿No? Y de qué manera las personas que tienen una situación de privilegio pueden usar este privilegio y si realmente ¿es posible o es buena esta alianza en este momento? ¿Cómo lo ves un poco? Sí, bueno, básicamente desde las distintas redes lo que se ha pedido es apoyo económico y a nivel de alimentos, es decir, dar dinero directamente y apoyar. Hay compañeras y compañeros blancos, por ejemplo, de lo que se encargan es precisamente de llevar la comida a ciertas casas, porque ellos como tienen privilegio racial, pueden circular con mucho menor riesgo. O sea, si tú eres un chico blanco y le contestas en catalán al Mossos d'Esquadra, no te va a tratar igual a que si eres un latino afrodescendiente, ¿no? Obviamente. Entonces, si tú estás llevando comida a una familia, la persona blanca va a tener más facilidad de cruzar. Después, con herramientas desde una impresora, por ejemplo, para imprimir las autorizaciones. Y bueno, ahí, o sea, hay tanto gente que está aportando a nivel económico y a nivel de alimentos, pero también hay compañeras blancas que trabajan dentro de las redes. Hay varias redes en donde hay compañeras blancas implicadas que saben perfectamente cuál es su rol y cuál es la utilidad de su blanquitud dentro de eso, ¿no? Y que están trabajando, pues, apoyando ahí sin estar imponiendo a las personas migrantes y racializadas sus ideas, su forma, sus conceptos, sus pensamientos, etcétera, sino más bien respondiendo a aquello a lo que se les pide que apoyen, ¿no? Como por ejemplo lo que digo, o sea, la facilidad de movimiento que te da el ser una persona blanca en el espacio público, compañeras que tienen coche, por ejemplo, que pueden transportar según qué cosas. Incluso hace unos días logramos conseguir una vivienda para una familia que estaba en una situación muy complicada, de un compañero también que facilitó incluso una vivienda, etcétera, ¿no? Y eso hay que hacerlo
sin discursos paternalistas, sin discursos caritativos, ni nada por el estilo, simplemente son como herramientas que según el lugar que ocupamos en el orden racista colonial, capitalista, patriarcal, hay que utilizar, ¿no? O sea, si realmente queremos organizarnos a nivel político para desmontar este sistema, tenemos que reconocer dónde estamos parados y qué podemos hacer desde ese lugar sin irnos de héroes, ni de nada por el estilo, ni de que... alguien pregunta que si pueden participar. Sí, participar, sí. Bueno, sin irse de héroes, ni de salvadores blancos, ni de nada por el estilo, ¿no? Y también permitiendo que quienes, digamos, comanden estas organizaciones sean personas migrantes y racializadas, ¿no? No que sean las personas españolas y blancas que después terminan a veces imponiendo sus ideas y por una cuestión a veces incluso práctica, como no entienden el terreno en el que se mueven las personas migrantes y racializadas, porque no tienen esa experiencia vital en el espacio público, con las leyes de extranjería, etcétera, muchas veces sus concepciones de cómo hay que hacer la lucha o cómo hay que hacer la solidaridad no funcionan, ni siquiera porque uno no esté de acuerdo a nivel conceptual, sino que a nivel práctico muchas veces no funcionan porque no entienden cómo funciona el racismo institucional, estructural, social, etcétera, ¿no? Entonces generan, y es por eso que también dentro de los movimientos antirracistas hay muchos espacios no mixtos, porque no solamente es el debate conceptual, político, sino que a nivel práctico generan mucha traba para poder organizarnos a veces, ¿no? Pero hay casos de compañeras y compañeros pues que no tienen un ego blanco tan expandido y tienen la capacidad de poder apoyar nomás, pues, ¿no? Muchas de ellas, o creo que todas, tienen caja de resistencia. Tenemos la Red de Cuidados Antirracistas aquí en Barcelona, el Sindicato de Manteros de Madrid y Barcelona, Sexy Resistance, bueno, estas son las que me pasaste tú. Sí. Una de Curaes que se llama que la solidaridad antirracista opere, la caja de resistencia de cuidados comunitarios y la de las trabajadoras sexuales Estamos en Crisis. Sí, bueno, y la todos los links. Sí, el Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes de Barcelona, el Sindicato de Vendedores Ambulantes de Madrid, también me parece que el Sindicato de Vendedores Ambulantes de Zaragoza, me parece, o de Valencia, no recuerdo bien, uno de los dos, pero los dos sindicatos de Madrid y Barcelona también tienen caja de resistencia. Y lo del dinero, o sea, es súper práctico. O sea, yo siempre digo, es lo más práctico y más y Sin de Hogar también tiene, mira, ahí también están comentando, ¿no? Sí. Y me parece que CEDOAC también tiene, el Sindicato de Trabajadoras Domésticas de Madrid, y hay un sinfín de organizaciones de base compuestas por personas migrantes y racializadas que están organizando esos recursos, repartiéndolos y gestionándolos, ¿no? Vale, súper, añadiremos estas también. Quería preguntarte, nos quedan como unos 15 minutos, bueno, quería preguntarte por dos cosas, voy con la primera, que es un poco esto del valor social, ¿no? Que ha salido sobre todo con la gestión de las unidades de cuidados intensivos. Quería que intentáramos o intentaras definir esto, que es como una palabra además mega macabra, y qué implicaciones crees que puede tener sobre las comunidades racializadas y migrantes. Bueno, el valor social es uno de los, o sea, una de las organizaciones, o sea, eso no es un documento, digamos, del gobierno, ¿vale? Pero una de las organizaciones que analiza y genera protocolos para ser aplicados en las unidades de cuidados intensivos, hicieron como una especie de protocolo en relación a quién tendría derecho o no a un respirador, básicamente, ¿no? Porque como sabemos, el sistema sanitario está colapsando y eso implica que hay momentos en donde el personal médico va a tener que decidir a quién se le pone o a quién no se le pone un respirador. Entonces, los parámetros que se utilizan, que se dijo que se estaban utilizando por lo general fue la edad, es decir, si hay una persona de 90 años y hay una persona de 35, se va a priorizar a la persona de 35, que también a mí me parece una cosa bastante complicada, ¿no? Que habría que... de hecho, hay un escrito de Ana Álvarez Recalde que ahorita explica un poco lo que ella decía. Entonces, un parámetro que utilizan es la edad y por otro, las patologías previas. Es decir, ellos ven
cuántas posibilidades de vida tiene si es que se utiliza el respirador, ¿no? Y después en la lista de elementos que ponían, por ejemplo, si es que tenías personas a tu cargo, y aparte de tener personas a tu cargo, también utilizaban este concepto que tú mencionas, que es el valor social, ¿no? Y estaba solamente puesto, se valorará o se tendrá en cuenta el valor social de la persona, ¿no? Entonces, cuando vimos que ese era el protocolo que se iba a utilizar en distintos hospitales, nos generó muchísima preocupación porque si estamos hablando en relación al valor social en las concepciones capitalistas patriarcales coloniales que operan en la sociedad española, en las instituciones españolas, en la sanidad española, porque si bien los compañeros médicos, enfermeras se están rompiendo el lomo y están asumiendo una situación de riesgo muy fuerte en relación a toda esta situación, no hay que olvidarnos que es el gobierno el que no permite el acceso a la sanidad desde el año 2012 a las personas migrantes ilegalizadas, pero que gran parte de los sanitarios que trabajaban dentro no se organizaron a nivel político en contra de esto, y casos como en el de Alpha Pam hubo una colaboración y una negativa directa del personal sanitario del hospital a atender a Alpha Pam, o en el caso de Samba Martínez, quienes están imputados son precisamente el personal sanitario, ¿no? Entonces tampoco hay que caer en esa idealización, porque dentro de lo que es el sistema sanitario, el personal sanitario, también se reproducen lógicas racistas y machistas y clasistas, etcétera, ¿no? Entonces, uno de los conceptos que había era lo del valor social. Entonces decíamos, bueno, como está el concepto, eso entendemos que va a ser a interpretación del personal sanitario, ¿no? Entonces, sabiendo que vivimos en un contexto racista, clasista y machista, nos parecía como bastante preocupante. Pero de hecho hoy día vi una noticia que parece que distintos hospitales han salido a decir que no van a utilizar la condición del valor social para determinar si tienes o no derecho a un respirador. Y lo otro que les recomiendo mucho, leer el texto de Ana Álvarez Recalde, en donde ella problematiza, y otras compañeras también han problematizado, la cuestión de las patologías previas, ¿no? Porque eso es, o sea, ¿por qué un niño con síndrome de Down tiene que tener menos derecho que mi hijo, por ejemplo, que no tiene síndrome de Down, ¿no? O sea, ¿por qué se tiene que valorizar así también la cuestión del derecho a... Sí, hay corazones ahí, yo sé. Sí. Del derecho. Mira, ven, ponte, ya, pero ponte ahí. Hola, Inti. Pero ten cuidado porque corta eso, ¿eh? Y entonces, es que la pantalla del iPad está roto. Bueno, pero entonces una de las cosas... Sí, no, pero está bien. Ya, déjalo ahí, mira. Te pongo los corazones acá, Inti, mira. Ahí, ya. Y Ahora, sí, entonces, uno de los, como explico, bueno, uno de los conceptos que utilizaban era esto del valor social, y que nos parecía muy peligroso porque en ser tan abierto podrían caber muchísimas cosas, ¿no? Ahora, que no te había dejado de escuchar. ¿Me oyes bien, Daniela? Sí te escucho. Vale, pues queda hecha la recomendación. A la Marina. Sí, te escucho. Vale. No, antes de pasar a las preguntas que tenía la gente, sí que quería hacerte una muy concreta, que, bueno, una de las puntas del racismo, de toda esta estructura, es el tema de las deportaciones, ¿no? Entonces, sí que sabemos que ahora han quedado paradas, ¿no? Pero, bueno, no sé si lo estáis trabajando, pero ¿cómo nos tenemos que preparar para cuando pase este estado de alarma? ¿Qué querrá decir? ¿Que al día siguiente empezarán ya otra vez a deportar? ¿Cómo desembocará un poco? Y espérate que si se expande el virus en los países del sur, lo que luego va a generar a nivel de reforzamiento del sistema de control migratorio europeo y norteamericano, ¿no? O sea, esto en cierto modo recién está comenzando, ¿no? O sea, esto no se acaba acá, y yo creo, bueno, pues por ejemplo,
con lo de los aplausos, es bien interesante entender que varios miembros del gobierno han salido a decir que este aplauso hoy día también es para la policía, para las... Entonces, ahorita está viendo como un refuerzo de lo que es el Estado, ¿no? Porque se está creando la narrativa de que es el Estado quien te va a salvar la vida, ¿no? Y es el Estado que va a organizar todo, etcétera. Entonces, al reforzar ese Estado, se está reforzando también todos los mecanismos de... O sea, a ver, con el caso de la relación entre España y Cataluña ha sido súper claro de ver cómo han aprovechado este momento político, ¿no? Para reforzar la noción de que España es una unidad, ¿no? Y que incluso se han llegado a negar a hacer un confinamiento a nivel de Madrid por una cuestión sanitaria práctica y concreta para no abrir la posibilidad a reforzar las lógicas independentistas, ¿no? Entonces, en ese mismo panorama, obviamente... se va a reforzar todo lo que es el mecanismo de racismo institucional, etcétera, ¿no? O sea, ahorita, por una cuestión práctica, no pueden hacer expulsiones, ¿no? Por una cuestión concreta no las pueden hacer ahorita, pero eso no quiere decir que las expulsiones han parado, primero, porque los países muchos de los países no estaban aceptando vuelos de España en general, ¿vale? Y porque incluso para la propia policía sería un riesgo ponerse ahorita a hacer procesos de deportación, pero eso no quiere decir que el sistema racista colonial ha desaparecido, ¿no? Es un momento como de suspensión para reforzar ese sistema y que ya vendrá, yo no sé en qué fórmula, pero seguro va a venir en otra fórmula, ¿no? Aprovechemos también para recordar cuáles son las compañías que están operando aquí en España, que están como en relación con las deportaciones. No sé si nos las puedes nombrar. Bueno, todas las aerolíneas, absolutamente todas las aerolíneas permiten procesos de deportación individuales en sus vuelos. O sea, no hay ninguna aerolínea que como política de empresa se niegue a hacer procesos de deportación, desde LATAM hasta Iberia, KLM, Vueling, todas hacen deportaciones individuales, entonces todas no solamente hacen deportaciones individuales, todas asumen, por ejemplo, el Acuerdo de Dublín, el Acuerdo de Dublín y las leyes de extranjería que no permiten subirse al avión desde un territorio del sur para viajar hacia el norte si es que no tienes el visado. O una autorización para viajar. Entonces ellas son las primeras que hacen, digamos, de frontera, ¿no? Y después la aerolínea que tiene el contrato para hacer las deportaciones colectivas de España es Air Europa. Ahora este año no sé quién lo tendrá, pero en los últimos años siempre ha sido Air Europa, ¿no? Que de hecho fue a través de ese contrato, o sea, esa empresa de hecho estaba quebrando y fue a través de ese contrato que pudieron como reflotar la empresa, porque tuvieron asegurado un montón varios millones a nivel económico de ingreso, ¿no? Nos quedan ya 10 minutitos y ya te dejamos ir, Daniela. Y yo voy a ir arriba porque el Inti se empieza a desesperar. Han hecho una pregunta a alguien antes, y todas aquellas que queráis aprovechar estos 10 minutos para preguntarle a Daniela, hacedlo ya. Alguien nos ha preguntado si están aumentando los controles policiales. Como también a población migrante, sí. Claro, como explicaba hace un rato, obviamente, primero porque tienen la orden de controlar mucho más, segundo, pueden entrar hasta a las casas, por ejemplo, como lo que pasó a los compañeros en Sants, por ejemplo, de esta vivienda cooperativa, en donde algún vecino de estos vecinos chivatos llamó, que obviamente si hubiesen sido un grupito de alemanes no los llamarían, y de catalanes llamaría sino más la policía, pero al ser personas migrantes y racializadas llamaron, y después obviamente en el espacio público la policía va a parar, y va a parar con mayor violencia a las personas migrantes y racializadas, y un poco para resumir lo que expliqué antes, también al estar en un semi-estado de excepción gozan de mayor impunidad, o sea, en nombre de la guerra contra el virus pueden ejercer cualquier violencia y tienen el beneplácito de la sociedad, ¿no? Y lo hemos visto incluso con gente que alentaba, gritaba e incentivaba la violencia policial, ¿no? Sí, dice Arancha aquí si podemos dejar la lista de las redes, sí, las dejaremos en YouTube, sí, cuando colguemos el vídeo. Y bueno,
Solo una más que quería preguntarte, que es una pregunta que hizo más que el otro día, que me parece bastante guay, que es un poco, ¿qué preguntas te estás haciendo tú estos días un poco también, ¿no? En casa, bueno, viendo como toda esta situación un poco Mm, no sé, sí, que estás pensando un poco. sí, bueno, primero pensando que por un lado hay esta cuestión de que es una situación con mucha incertidumbre porque pues una pandemia no es algo que muchos de nosotros hayamos vivido y más en una situación de una pandemia a nivel global. Pero una cosa que me parece muy importante tener en cuenta, porque claro, el shock psicológico y emocional que implica pensar eso puede hacernos pensar que toda esa estructura y esa institución racista colonial no va a operar, ¿no? Por otro lado, creo que o sea, para mí ha sido imprescindible tener súper claro de no, o sea, ahora ellos van a aprovechar para reforzar todo este sistema y ejercer más violencia en esta situación. Por otro lado, a mí me da mucho miedo lo que puede pasar en los países del sur cuando esto se expanda allá, que es algo que recién está comenzando y que obviamente todos esos poderes van a aprovechar para matar a gente a través de un virus. O sea, por ejemplo, la decisión de Bolsonaro de no aplicar políticas de confinamiento implica conscientemente hacer y dejar morir a mucha gente, ¿no? A mucha gente que no va a tener acceso a un respirador. Ahora la élite que tiene sus clínicas privadas podrá acceder, pero la clase trabajadora brasileña no va a poder acceder a un respirador, ¿no? Entonces, por un lado está eso, y por otro lado también está el aprovechamiento de estos poderes, porque en Perú habrán hecho una política de confinamiento un poco más articulada, etcétera, pero eso no quiere decir que el ejército y la policía no esté reproduciendo y ejerciendo violencia racista, ¿no? Como decía, se va a reforzar todo toda esa situación. Y otra cosa, por ejemplo, nosotras que venimos trabajando, denunciando mucho la situación de los procesos de quita de custodias de menores migrantes y racializados con motivos racistas, clasistas y machistas, cuando pasó todo esto, una de las cosas que decíamos, bueno, a las familias, madres a las que se les han quitado los hijos no tienen derecho a visitas todo este tiempo, por ejemplo, se suspenden todas las visitas, etcétera. Pero también nos preguntábamos cómo va a operar la maquinaria de la DGAIA, cómo se va a reforzar la violencia de la DGAIA, ¿no? De la Dirección General de Atención a la Infancia y Adolescencia, que son quienes quitan las tutelas. Y ya lo vimos, ¿cómo fue? De pronto aparece un mensaje y aparecen unas noticias en donde la DGAIA dice que aquellos familias que se detecte que la madre y el padre tienen el COVID-19 y están hospitalizados, los niños van a ser tutelados por ese tiempo por la Dirección General de Atención a la Infancia y Adolescencia. Incluso estaban circulando mensajes de texto entre contextos blancos, obviamente, buscando familias de acogida para estos niños, sobre todo para niños de 0 a 3 años, y a los que no tuviesen una familia de acogida, es decir, una familia externa a la familia de ese niño, externa al núcleo social de ese niño, los meterían o con una familia acogida o con un albergue. Y a la vez, por el lado de las familias con las que estamos organizándonos para denunciar todo esto, que tienen expedientes abiertos en la DGAIA, nos enteramos que los están llamando para preguntarles si tienen síntomas. Entonces, ahí vemos en donde quizás, claro, o sea, van a utilizar el hecho que tú estés enfermo para quitarte la custodia de tu hijo, para acelerar todo ese proceso. O sea, nosotras no somos tontas ni creemos que la DGAIA va a dejar de operar, ¿no? Se va a reforzar como la policía y como el ejército y como todo, como la violencia de género, con la situación del encierro y como la violencia capitalista a través de los empresarios que obligan a sus trabajadores a arriesgarse, que los despiden, que aprovechan el dinero público para hacer los ERTES, etcétera. Entonces, la DGAIA también va a utilizar el hecho de que una esté enferma, no para generar una situación de protección al menor y a la familia, sino para sacarlo, ¿no? En la conversación que tuvimos el otro día con Linda decíamos, ¿por qué la DGAIA
en vez de coger a tu hijo, si yo me enfermo, madre soltera, y no tengo con quién dejar a mi hijo, y lo mandan a una familia desconocida, ¿por qué no primero, obviamente, ver en las redes cercanas, familiares y de amigos? Y por último, ¿por qué no mandan una persona a tu casa y que tu hijo esté en tu casa y que lo cuide una persona en su casa? ¿Por qué tienen que arrancar a tu hijo de la casa y llevarlo a un albergue o llevarlo a la vivienda de un tercero que aparte, yo no sé qué tipo de control va a tener la Degaya por sobre esas familias blancas que va a coger para que hagan de acogida durante el tiempo de la enfermedad de la madre o de los padres, porque puede venir cualquier pederasta y decir, yo quiero acoger un niño, de pronto tiene a un niño disponible durante un mes. O sea, no entendemos cuál es o sea, mandar un mensaje por WhatsApp para conseguir familias de acogida para meter niños desconocidos ahí, nos parece súper peligroso, ¿no? Muchísimas gracias, Daniela, por darnos otra vez tu tiempo. Ya fue un poco complicado la semana pasada y esta también estaba haciéndolo un poco, pero mil gracias. No, estaba diciendo también que todo lo que hablabas de la Degaya, que ya da para, bueno, una serie casi, lo hablasteis el otro día con Linda, que colgaréis el live en las redes para que la gente lo pueda ver. Y después lo que vendrá también con la Degaya, porque la Degaya utiliza factores como el hecho de haber vivido un desahucio, el hecho de ser una persona migrante ilegalizada, el hecho de no tener medios económicos, lo utiliza como argumentos legales porque tiene los mecanismos legales que le permite para hacer procesos de quita de custodia. Y cuando después de esta situación sanitaria venga una situación de crisis económica, la Degaya va a tener mucho más niños disponibles, digamos, para poder ser retirados de sus familias, como pasó con la crisis del 2008, que les abrió la puerta al negocio, porque eso acá no es solamente que la Degaya, digamos, quitar a los niños por placer, o sea, obviamente hay toda una lógica, una ideología detrás de todo este proceso de quitas de custodia, pero hay también un negocio, ¿no? O sea, eso, por esos niños, el Estado paga entre 3.000 y 4.000 euros mensuales a las fundaciones privadas que gestionan que si confío en alguna organización internacional, sí, en el Ejército de Liberación Nacional de Chiapas, en eso confío, o en las compañeras kurdas también confío, en esas organizaciones, pero que después no solamente que van a aprovechar la enfermedad de madres y padres que no puedan hacerse cargo de sus hijos por estar en el hospital, sino que después viene una situación que les va a facilitar también quitar a los menores, ¿no? Sí, ahora sí. Oigo. Bien, vamos a aprovechar los 2 minutos que nos dejan tener para despedirnos, para darte las gracias y para darte muchos animitos y nada, mil gracias. Estaremos súper pendientes de las cosas que estáis sacando y que sea leve. Yo solo quiero decir además que mañana hemos invitado a una periodista que se llama Cristina Barrial y hablaremos precisamente de lo que hablábamos de cuidadoras y cuidados. Entonces estaremos con Ariel Domínguez, que es de la Asociación de Mujeres Migrantes Diversas, y nos contará un poco cómo está... Compañeras también. Cómo está todo el tema, sí. Sí, nos contará un poco cómo lo están gestionando y cómo les está afectando a ellas la cuarentena. Así que, bueno, mañana recordad, es a las 7, hemos cambiado el horario y ya está, ya cenar y todo. Bueno, sí, yo también acá me tengo que poner a cocinar, limpiar y toda la situación. Pero nada, muchas gracias a ti, muchas gracias a las demás compañeras que se han unido y nada, pues por un lado como es momento de eso, que se va a reforzar todo eso, pero también es momento de aprovechar este proceso de cambio para construir otras cosas, ¿no? Totalmente. A ver, sí. Bueno, muchas gracias a los dos, de hecho. Sí, a cambio a mí hasta luego, Daniela. Gracias, chao.